Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. En este momento mi grupo va a exponer en qué consiste nuestro proyecto, que básicamente se trata de un Levitron. Vamos a dar una pequeña explicación de cómo funciona el Levitron, en qué consiste, y finalmente vamos a mostrar algunos fragmentos de lo que hemos logrado a lo largo de todo el proyecto. Entonces, en primera instancia, vamos a definir el Levitron básicamente en hacer levitar un cuerpo por medio de campos magnéticos. Y entonces ¿cómo ocurre esto a un nivel un poco más teórico? Bueno, entonces, en primer lugar, el Levitron, digamos, en nuestro proyecto se compone principalmente, digamos, de, por así decirlo, dos grupos de imanes. Uno que en primer lugar corresponde al imán que es la peonza, que es en este caso el cuerpo que vamos a hacer levitar, y podemos decir luego un segundo grupo, que ya son varios imanes, según corresponda. En este caso nosotros usamos tres, que son los imanes que van a hacer levitar ese cuerpo, que en este caso pues serían tres imanes de ferrita. Y entonces más o menos, ¿por qué ocurre esto? Entonces aquí en primer lugar vamos a ver un poco de las gráficas de cómo funcionan estos imanes de ferrita que tienen forma de aro, igualmente que el de peonza, pero en este caso el de peonza, pues, que es el trompo como tal, pues está, digamos que está esto con el palo, pues por el medio, pues tiene un diagrama de fuerzas diferente. Entonces, en este caso aquí tenemos una aproximación de cómo serían los campos magnéticos de estos imanes que son los que harán levitar nuestro cuerpo. Entonces, pues, digamos que la interacción que más o menos van a tener es que de igual manera aquí se van a estar formando unos campos magnéticos, unos campos magnéticos. Entonces, para que básicamente nuestro cuerpo, en este caso el trompo, pueda levitar, tenemos que lograr que la fuerza de repulsión que generan estos campos de aquí abajo, ¿sí? Esos campos de aquí abajo, estas líneas de campo, puedan contrarrestar tanto, pues obviamente el peso que va a tener el peso que va a tener la peonza, que va a hacer que intente pues ir hacia abajo, ¿no? El peso. Y pues además también vamos a tener en cuenta pues la interacción entre los propios campos magnéticos. Pues como se sabe, pues en este caso aquí va a haber una fuerza de repulsión entre estas dos líneas de campo, y en este caso aquí se van a buscar pues atraer. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre la fuerza de repulsión, ¿sí? La fuerza de repulsión que lo va a intentar llevar hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que va a lograr esta fuerza de repulsión, llevarlo hacia arriba, pero aparte también el equilibrio pues del peso y la fuerza de atracción que hay entre estas dos partes de los imanes, que va a buscar pues claramente intentar llevarlo hacia abajo. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? ¿Sí? En este caso tenemos que hacer girar o rotar nuestro trompo, porque en dado caso de que no rote, lo que va a ocurrir sencillamente es que cuando digamos que lo dejemos caer libremente y empiece a interactuar estos imanes, pues debido a la gran fuerza que tienen estos tres imanes juntos, va a haber una mayor repulsión. Lo que pasa es que obviamente no va a haber equilibrio, porque él va a tender a, como ya lo que normalmente va a pasar es que una vez que él llegue y choca aquí, va a tender a qué? A rebotar, va a ser disparado a uno de estos lados. Y eso ocurre es porque no está en equilibrio, ¿sí? Es mayor la fuerza de repulsión y no hay suficientemente fuerza de atracción para que se mantenga levitando. Entonces, para ello vamos a hacerlo girar. Y entonces, una vez que digamos que tengamos nuestro objeto girando, lo que va a pasar, lo que va a pasar es que aquí estas líneas de campo van a rotar por encima del trompo. Entonces su campo magnético va a ir variando y va a mantener una especie de equilibrio, un punto ideal en donde pues el imán podrá bajar lo suficiente, en donde la fuerza de atracción lo va a mantener ahí, pero la fuerza de repulsión tampoco lo elevará, lo mandará a volar, y obviamente pues tampoco será tanta la fuerza de atracción más el peso que hará que, por ejemplo, el imán simplemente se pegue hacia el centro. Y entonces básicamente eso en qué consiste, digamos, una explicación un tanto teórica. En este momento vamos a pasar un poco ya más a lo práctico, a lo que hemos hecho en el proyecto.
Y pues finalmente luego ya de haber mostrado toda la parte práctica, quiero más o menos dar otra pequeña explicación. Y pues como se darán cuenta a lo largo de la parte práctica del video, sí, cuando intentamos hacer girar el trompo, giraba, pero no éramos capaces de encontrar ese punto de equilibrio, pues se debe que ese punto de equilibrio no es tan fácil como simplemente hacerlo girar en el centro y ya él mismo estará en ese punto ideal donde ni la fuerza de atracción lo llevará hacia arriba, ni la fuerza de atracción lo llevará hacia abajo y el peso, y tampoco que la fuerza de repulsión lo mande a volar. Pues claramente eso depende de muchos factores. Dígase la velocidad en la que va a ir el trompo, eso es algo muy importante. Si por ejemplo va muy lento, lo que va a pasar es que no va a haber la suficiente estabilidad para que el trompo pueda adquirir ese momento donde se va a mantener todo, digamos, en equilibrio total, como se dice. Pero obviamente si es muy rápida la velocidad, ya va a tender, digamos, a desvariar o va a ser menos desequilibrado el sistema debido a la gran velocidad que puede tomar un trompo. Entonces ahí tendríamos que buscar, por un lado, una velocidad media, que ni muy rápida, pero tampoco ni muy baja, ¿sí? Hay que buscar ese punto ideal. Otro factor que hay que tener en cuenta, obviamente, es el rozamiento, digamos, la influencia que puede tener digamos que el viento, ¿sí? Y pues aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta la base en la que fue montada, que como se darán cuenta no siempre va a ser estable por debido al error humano. Entonces, sumado a todos esos factores, pues hacen que sea bueno, no imposible, pero hacen que sea difícil encontrar ese momento perfecto, ideal, donde todas las fuerzas se cancelan y pues, debido al giro, pues puede levitar el trompo. Ya siendo finalmente dada esta aclaración, no es más que, pues, agradecer esto, digamos que haber visto, pues, todo este proyecto y, pues, no siendo más, me despido.